Tenemos en el estudio al doctor Fernán Altuve, está aquí con nosotros, conocido analista político, excongresista e historiador. Don Fernán está con nosotros. Yo quizá llego un poco tarde, no lo he podido entrevistar por las múltiples ocupaciones que tiene él, que tenemos en realidad, pero me gustaría hablar un poco sobre el libro que publicó hace algunos meses, Los Conservadores, además de primero saludarlo y preguntarle por la coyuntura tan movida que ha estado en los últimos tiempos en el país y el extranjero. Doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Está bonito el set, ¿no? Está muy bonito, muy bonito. Yo he venido aquí a Betel, pero cuando estaba en otro sitio, sí. Y veo que prospera el canal, aquí mejora todo, cosa que me da mucho gusto porque no todo prospera en el Perú, pero ustedes están prosperando y eso me da muchísimo gusto. Me disculpo por llegar un poco tarde, pero lo que pasa pues es que lamentablemente, yo no quiero responsabilizar a nadie, pero el tráfico es cada día insoportable. Yo estoy muy cerca de acá, pero me demoro una eternidad porque se le ha ocurrido, no sé qué autoridad será la responsable, y yo les pregunto, ¿puede ser posible que en una misma cuadra existan 2 y 3 rompemuelles? Y con las cosas que están rompiendo y rehaciendo en las calles, sí, además. Pero lo que yo digo ¿es mi impresión o es cierto que los rompemuelles se han multiplicado en esta ciudad? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Una epidemia! Aparecen rompemuelles en todas partes. El rompemuelle existe probablemente de una manera extraordinaria para evitar un exceso de velocidad en determinados puntos de una vía. Sí, claro. Pero en una misma calle, 3 rompemuelles. Normalmente es donde hay un colegio, donde hay niños que se pasan corriendo, etc. Obvio, pero es para disminuir la velocidad. Pero esto, con razón, pues dicen que la velocidad de los autos en Lima es de 14 kilómetros como promedio. Claro, si hay rompemuelle. Entonces, no me vengan a decir, yo no sé si es el municipio, el distrital, el metropolitano, el ATU o el RATU, o sabe Dios qué cosa. Pero la verdad es que esto es imposible, ¿no? Uno no puede controlar ya los horarios, ya es una cosa imposible. Es verdad. Yo también vivo no relativamente cerca de aquí y me demoro un montón en llegar en las mañanas. Doctor, ¿ha estado usted en Madrid hasta hace muy poco? Bueno, el mes pasado. ¿Usted vive allá, vive acá? No. Lo que pasa es que yo hace muchos años, gracias a Dios, estoy colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid, o sea, soy abogado peruano y abogado español, y en algunas oportunidades ejerzo la profesión de abogado como colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid. ¿Es diferente el ordenamiento? ¿Es diferente o...? Sí, son 2 sistemas jurídicos. O sea, usted tiene 2 códigos en la cabeza, 2 constituciones en la cabeza, 2 códigos penales, todo. Bueno, soy abogado colegiado en Madrid y puedo ejercer en España y en la Unión Europea, o sea que también en determinados casos puedo ejercer dentro de la Unión Europea. Provecho, huevo duro. Está bueno eso. Entonces, bueno, pero es porque uno agarra y se pone a trabajar y estudiar. No hay que estudiar. No me han regalado el título en España. Yo estoy de acuerdo. No me lo he sacado en una tinca. Entonces, fueron muchos años preparando. Es un examen bastante complicado. No es un examen fácil. Y entonces eso hace que afortunadamente no solamente dependa de ingresos acá, sino que tengo que ir a trabajar con clientes allá que tienen intereses o acá, o que también tienen intereses de acá a allá. Entonces eso hace, por ejemplo, el año pasado, por razones de trabajo, he tenido que ir el mes de octubre, noviembre y diciembre, una vez cada mes. Entonces es muy bueno económicamente, satisfactorio profesionalmente, pero también tiene un grado de cansancio, ¿no? Sí, porque es estar saliendo y todo, pero bueno, si es por mejoría, mi casa dejaría. Claro que sí. A ver, Trump. Bueno, no sé si usted ya ha dado entrevistas sobre el tema aquí en el Perú, pero me gustaría conocer su opinión sobre cómo lo ve a Trump después de la asunción y después de una serie de órdenes ejecutivas firmadas y las repercusiones que eso ha tenido. A ver, no es una novedad de que yo simpatizo con el presidente Trump y me gusta en términos generales casi todo su discurso. Creo que está tratando de poner un poco de orden en la casa después de 4 años de caos producto de un fraude, porque para mí hubo fraude. Y yo no voy a entrar en las narrativas del progresismo que nos quiere convencer a nosotros de que no hemos visto lo que no hemos visto. Ahí ha habido un fraude. Y cuando uno hace un análisis muy claro, dice, aquí faltan 12 millones de votos. Porque entre la elección supuesta del año 20 y esta, hay 12 millones de votos que no aparecen. Y no cumplieron 18 años 12 millones de americanos en 4 años, ¿verdad?
O dejaron de se han cumplir. muerto. O sea, se han dejaron muerto de 12 cumplir, millones ¿no? de la nada. O desaparecieron, se vaporizaron 12 millones, no. Y resulta ahora, curiosamente, que el señor Biden los deportó. No, pues. Entonces, lo que queda claro es que ha habido estados en los cuales ha habido megafraudes, que son estados probablemente donde el sistema electoral, que es muy, muy feble en algunos lugares, ha sido permeable para esto. Y eso hay que decirlo. Yo lo digo con toda claridad. El progresismo está sosteniendo sistemas de fraude en el primer mundo, en el segundo y en el tercero. Y nos quiere vender la idea de que no podemos decir eso. Si nosotros vemos que hay fraude, hay que decirlo. Yo creo que hubo fraude. Hasta Rusia ha dicho, hay evidencia que hubo fraude en el año 20. Pues el presidente Trump está corrigiendo algunas cosas. Ahora, también es cierto que esta presidencia del señor Trump me parece más complicada. Si hubiese tenido la continuidad, tal vez las cosas hubiesen sido mejor o hubiera habido menos problemas. Ahora se enfrenta a muchísimos problemas más. El mundo 4 años después es más complejo. Los Estados Unidos 4 años después está mucho más descompuesto. Entonces, Pero sin embargo, Trump parece que está mucho más convencido de lo que tiene que hacer que la primera vez. Porque si él hubiera... Todo tiene su parte buena y su parte mala. Si él hubiera continuado los siguientes 4 años, él tal vez no se habría dado cuenta desde el llano la cantidad de traidores que tenía, la cantidad de desleales, la cantidad de gente de doble cara y la drasticidad que necesitaba, que seguramente no lo hubiese usado al inicio. Necesitaba ser mucho más drástico de lo que había sido hasta entonces y cuánta gente había metida dentro de su gobierno y que eran agentes de distorsión, agentes en contra de lo que él quería, ¿no? Entonces, claro, esa es la parte buena en cierta manera, que es una persona que está mucho más consciente de lo que tiene que hacer. Pero también es cierto que por 4 años, que es lo que le queda porque no puede reelegirse, tiene unos retos mucho más complicados. Por ejemplo, el primero, ¿cuál sería? Bueno, la situación internacional es muchísimo más complicada. No. Él dejó un mundo ordenado y le están entregando un mundo caotizado, muchísimo más violento. La gente no se ha dado cuenta y es maravilloso que no se haya dado cuenta, pero prácticamente antes de que llegara él a la presidencia, hemos pasado unos 45 días a punto de la Tercera Guerra Mundial. O sea, realmente la irresponsabilidad de los demócratas en el gobierno americano ha puesto al mundo al borde de la aniquilación. Y eso ahora parece que no es así porque ya llegó el señor Trump, pero el que ha seguido minuciosamente los detalles internacionales, hemos estado mucho más cerca del aniquilamiento nuclear que en el año 62. Y eso, para la mayoría de las personas, no es perceptible. Ahora, doctor, sin embargo, todavía las formas y las maneras como Trump se expresa, escribe, etcétera, sigue causando cierto escozor. Ayer ha hecho un largo tweet o un largo post en su red social Truth diciendo que aquellos que no comercien con Estados Unidos desde los BRICS, incluso aquellos que quieran hacer una moneda alterna al dólar, van a sufrir el 100% de los aranceles. Y lo ha dicho en términos de comisario de pueblo, ¿no? Como normalmente habla él. Sí, ahora, yo creo que la gente tiene que entender quién es el señor Trump. El señor Trump es una personalidad y tiene unas formas. Pero el señor Trump usa esas formas para plantear una posición de fuerza y sentarse en una mesa, y después eso no termina siendo así, porque es un gran negociador y eso lo ha demostrado durante sus 4 años anteriores. Entonces, decir 100% de aranceles, eso, digamos, yo en la historia del mundo no lo he visto. O sea, ningún país puede poner 100% de aranceles a un país, porque incluso llega a haber cosas que uno necesita que parecen insignificantes, pero que es el país que pone los aranceles lo necesita realmente. Entonces el perjuicio termina siendo para el país que pone arancel. ¿Qué pasa si le ponen aranceles de 100% a un país y se necesitan clavos o algún producto mínimo? ¿Qué vas a hacer? No sé, café o Brasil, ¿qué cosa le dará? Nosotros pensamos en madera, no sé, recursos naturales, pero estamos hablando de cosas tecnológicas. Manufactura. Pero que pueden ser cosas esenciales para la tecnología americana. No es, o sea, desde un punto de vista de la racionalidad, el 100% es imposible. Entonces, yo lo que creo es que lo que quiere es una gran renegociación con los BRICS. Y para esa renegociación tiene que agarrar y decir, si ustedes me quieren...
me quieren afectar la moneda, yo voy a actuar y todo lo demás. Y lo que está declarando, está reconociendo lo que el señor Biden no vio, que en este momento el único elemento de la hegemonía norteamericana esencial ya es el dólar. Entonces, perder el dólar o haber dejado 4 años el debilitamiento del dólar como moneda universal es el peor daño que se le ha hecho a los Estados Unidos. Eso lo ha hecho el señor Biden. ¿Eso fue consciente? Es decir, Estados Unidos ha tenido, no sé si traidores es el término, pero enemigos realmente conscientes que lo estaban haciendo adrede. Yo creo que hay... ¿O era de tontos nada más? Yo creo que en los países siempre hay un núcleo de traidores. Hay gente que no quiere a su país y que actúa en contra de su país, sea el país que sea, y que considera que hay que destruir al país o debilitar al país. Siempre los hay. Y son el enemigo interno que todo país tiene, como principio. Y a eso se le suma una inmensa pelotera de estúpidos que se creen los discursos de la narrativa de estos traidores, que te venden como bonito, como bondad o como blandenguería verdaderas idioteces. Entonces, yo sí creo que hay un sector en los Estados Unidos que es verdaderamente enemigo de los Estados Unidos. Como creo que en Rusia existen enemigos de Rusia, como creo que existen enemigos de España y enemigos de Francia. Sí hay un sector. Y es un sector que esencialmente vive resentido con su nación o con la nación que nació, vive resentido, no le gusta y en el fondo, sin decirlo, porque nadie va a sacar el cartel, soy traidor, ámenme, pero actúa y confabula contra su país. ¿Qué tipo de idioteces son las que habrían ocurrido en Estados Unidos? Pienso en el tema LGTB, yo no sé si eso es. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Dentro de las muchas cosas que puede haber, ¿no? Decir claramente que no existe una distinción biológica o negar una distinción biológica entre hombre y mujer como un elemento natural esencial de las relaciones humanas no me parece ni modernidad ni ciencia, me parece en un caso ideología y en otro caso tontería. O sea, hay gente que está ideologizada y no lo puede ver siendo inteligente. Y hay gente que es simple y llanamente limitada, no tiene seso, no tiene mollera y no es capaz de darse cuenta que la naturaleza nos demuestra que hay hombres y mujeres. Lo demás no existe. Ahora, cómo cada quien se quiera sentir, ese es su problema. Pero a mí no me pueden obligar a que yo vea las cosas que no veo. Y yo veo solamente hombres y mujeres biológicamente. Don Fernán, usted ha escrito hace poco Los Conservadores, que es un libro, me va a dar el datito de dónde conseguirlo ahora, porque quiero leerlo el libro hace bastante rato. ¿Es Trump un conservador? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? A ver, el libro, que está todavía en las librerías, en Ibero, en Sur, etcétera, es un libro del año 22. Yo estoy muy agradecido, tuvo un éxito de ventas, etcétera. Lo que hace es reunir un elenco de vidas de personas de ideas conservadoras en el inicio del Perú. Probablemente en el futuro, si tengo un poco más de tiempo, agregaré otras biografías intelectuales sobre el pensamiento conservador o los conservadores, como los pensadores conservadores. A ver, ahí hay que distinguir en el ser un conservador o el haber un pensamiento conservador. El pensamiento, hay países que tienen pensamiento conservadores y muchas personas que van generando una forma de pensar conservadora. ¿Una cultura conservadora? Una cultura o un ideario conservador. Pues Estados Unidos lo tiene, Inglaterra lo tiene, Francia lo tiene, países de muchas personas lo tienen. El Perú tiene una cosa inversa. No tiene un pensamiento conservador, pero tiene pensadores conservadores, donde no todos piensan exactamente igual, pero de alguna manera forman un conjunto. Y yo creo que el señor Trump sí es un conservador, porque el conservador pone valores sociales antes que decisiones sociales. Y esos valores sociales son, primero, el orden. No se puede ser libre si no se tiene un orden donde se va a ser libre. La libertad es fundamental para que la persona se desarrolle,
pero el orden son las reglas de juego en las cuales se va a desarrollar. Si nosotros damos la defensa de la libertad, pero sin un orden preexistente, entonces la libertad de unos es abusar de los otros, porque no hay reglas. Entonces, el que pone el orden antes que la libertad es un conservador. Okay. Yo creo que el señor Trump busca un orden, y busca un orden ante el caos de la sociedad norteamericana, que por ideología o estupidez ha entrado en el desorden. La negación de la realidad es una forma de desorden. No, o sea, 3 baños. No, hay 2 baños. Hay hombres y mujeres. Los hombres tienen características biológicas y las mujeres tienen otras características biológicas. Eso es así. Si una persona se quiere sentir como se quiere sentir, bueno, se le respeta su deseo de quererse sentir. Claro. Un árbol si quiere hacerlo. Yo respeto eso, pero no me pueden obligar a mí en que por su libertad yo limite mi propia libertad. De decir que no veo las cosas como las ve otro y que no creo en las cosas que cree otro. Porque entonces ya no estamos en la libertad de todos, en la libertad compartida, sino estamos en el abuso donde la libertad de uno se sobrepone sobre la otra. Eso entonces ya no es libertad, es el totalitarismo de una minoría sobre una mayoría. Ayer el vicepresidente Vance de Estados Unidos hizo un tuit que a mí me parece espectacular. Quería comentarlo con ustedes. Lo voy a compartir a la producción para que lo puedan subir. Él habla del... A ver, usted que es un intelectual católico me lo va a poder explicar muy bien. Del Ordo Amoris, habla él. Y la verdad a mí me parece interesantísimo. Le hacen un tuit, Rory Stewart, conocido político allá en Estados Unidos, dice: una interpretación extraña de Juan 15:12 menciona menos cristiana y más tribal pagana. Deberíamos empezar a preocuparnos cuando los políticos se convierten en teólogos. Asumen que hablan en nombre de Jesús y nos dicen en qué orden debemos amar. Y Vance responde lo siguiente. Dice: basta con buscar en Google Ordo Amoris. Aparte de eso, la idea de que no existe una jerarquía de obligaciones viola el sentido común básico. ¿De verdad cree Rory que sus deberes morales hacia sus propios hijos son los mismos que sus deberes hacia un extraño que vive a miles de kilómetros de distancia? ¿Alguien lo cree? Esto es ser conservador. Bueno, si estamos hablando de orden, obviamente, porque el orden, cuando se empieza a desarrollar, no es solamente una palabra, sino es el establecimiento de una jerarquía de prioridades. Un comerciante ordenado y un comerciante desordenado. Toda persona que nos está escuchando, que tiene su pequeño negocio, que Exacto. tiene su pequeña empresa o que trabaja en la empresa de otro. Y se va a dar cuenta claramente de lo que digo. Yo tengo un jefe, que puedo querer mucho, pero que es desordenado. No tiene jerarquía de prioridades. Paga algo que no es prioritario con la poca plata que tiene y no paga lo prioritario, le cortan la luz y no te puede vender al día siguiente. Porque pagó algo que no tenía prioridad haciendo uso de los pocos recursos que tiene y establece un orden jerárquico de prioridades. Esto es más importante, esto es menos importante. Esto tengo que pagar primero y otro, porque esto va a permitir que la empresa siga generando para poder seguir pagando lo demás. Hay una estructura jerárquica de prioridades. Lo mismo pasa en todos los elementos de la vida. Hay una jerarquía de prioridad en los afectos. No quiere decir que no se cumple el mandato evangélico de amar al prójimo. Pero yo tengo responsabilidad con unos antes que con otros. ¿Y por qué se lo pregunto? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque es exactamente lo que Trump ha hecho en el tema de la inmigración y el tema de, como él siempre dice, poner a América primero. Es decir, él yo lo entiendo así. No sé si él realmente está odiando a los inmigrantes o los desprecia y todo lo demás, sino que en la escala de prioridades él está poniendo primero lo suyo. ¿Eso es ser conservador? Bueno, no necesariamente, porque podría haber una persona progresista que tuviera escala de valores y que pudiera tener un tema de orden. El problema es que generalmente el progresismo es desordenado e invita al desorden. ¿Por qué? Porque lo que pone el progresismo es la emotividad sobre la racionalidad. Okay. Entonces, la racionalidad te dice, sé ordenado y establece una escala de prioridades para poder gestionar esto. Este es el sentido común, si no le quieren llamar razón. Pero el progresismo todo lo trata de llevar al sentimiento. Entonces, no es que se está tomando una medida dolorosa de tener que
poner un principio de orden, hacer que impere la ley, y quien no está dentro de las reglas tiene que salir para que estén mejor los que están dentro de la regla. No, es que eres malo, es que odias al inmigrante, es que no tienes caridad. O sea, todo es emotividad. No hay razón, ningún argumento es racional. Todo está dirigido a dar un golpe emotivo y a colocar a la persona que toma decisiones por sentido común o razón en una situación de maldad, crueldad. Los primeros que caen son los incautos, por eso que en el Perú hay tanto incauto que cae. Pues. ¿Es ideología o idiotez? Porque esa misma persona que puede seguir los planteamientos ideológicos, cuando tiene que arreglar su casa, ¿qué va a escoger? Si se le está inundando, primero tiene que agarrar y traer el grafitero para que cierre la inundación. O va a traer primero al pintor para que empiece a pintar y la inundación siga ahí. O sea, lo mismo que hacen en su vida, no lo hacen en su estructura mental, conceptual, política o social. Entonces ahí se notan las incoherencias de la izquierda. Doctor, en el Perú, normal, la gente de a pie, ¿usted cómo la entiende? ¿Como conservadora? Le pregunto por el peruano de Cusco, el de Chiclayo, el de Puno, etcétera. ¿Cómo los comprende A usted? ver, eso... ¿Es verdad que somos conservadores? Yo creo... A ver, ¿qué es lo primero que yo veo en el peruano? El peruano, en términos generales, es un ser religioso. Da igual la denominación, es religioso. Lo entiendo. Yo creo que el peruano es religioso. La religión, sea la que sea y como sea, ya establece un principio de orden. Porque establece una ubicación de Dios en un lugar en tu vida, que es un lugar preeminente y cuyos valores son los que condicionan el respeto hacia todo el orden de su creación. Por lo tanto, ya esa concepción religiosa te marca una estructura de orden en tu propia vida. Que puedes no ser perfecto y tener desórdenes en algunas cosas, pero ya tienes un principio de orden que si lo desarrollas con conciencia y con buena fe, vas a tener éxito en la vida, porque ya tienes un elemento adicional. Y eso hace que el peruano, con los defectos que pueda tener y todo lo demás, ya tiene una estructura valorativa que tiene un eje central. Si lo sabe desarrollar, si lo sabe llevar en profundidad, le va a dar dos resultados buenos en la vida. Primero, lo va a hacer mejor persona, y segundo, lo va a hacer mejor en la profesión o oficio que tenga. ¿Por qué? Porque desarrolla la estructura de orden de sus creencias. Ahora, si no las desarrolla, como todo, tú puedes ser un gran aficionado al fútbol, pero si no haces ejercicio, no te entrenas y no avanzarás. Seguirás siendo el mismo aficionado de toda la vida, claro, pero no lo harás bien. Entonces, en ese sentido, y adicionalmente a esa estructura de creyente, yo creo que el peruano es un ser que tiene dos condiciones importantes. Tiene nobleza de corazón. La nobleza de corazón, la nobleza solo la defienden los conservadores. Nadie habla de la nobleza, pero me refiero no a la nobleza en el sentido nobiliario, sino en el sentido... La nobleza nobiliaria viene de la nobleza de corazón, es decir, se supone que está inspirada en eso. El peruano es extremadamente noble, generoso, bondadoso. El peruano, cuando ve a alguien desamparado, lo recoge. Siempre lo recoge. Recoge a un niño, recoge a un perro, recoge a un gatito. El peruano tiene una nobleza de corazón. Eso ya marca. Y segundo, el peruano es respetuoso. Respeta al otro y respeta, claro, todos en su carácter. Hay gente que por la vida difícil ha tenido que ser más achorado, menos achorado, pero en el fondo, en sus convicciones, tiene código. O sea, hablamos como sociedad. Como sociedad, en lo social, estoy hablando de lo social. Yo siempre digo, hay una frase que yo siempre digo que dibuja al peruano, ¿no? Un hombre del pueblo, que cuando las cosas le van mal o cuando no ganen algo, ¿qué contesta? Caballero nomás. Esa respuesta es la respuesta más hermosa que un pueblo puede decir, porque está reconociendo hidalgamente que ha perdido y que seguiremos adelante. Caballero, ¿qué voy a hacer? Caballero nomás. Esa es una expresión popular, no viene de la élite. Caballero nomás. ¿Qué está demostrando? La nobleza de este pueblo, ¿no? Y
Y eso lo lleva a que sea prudente, cuidadoso, en algunos casos conservador, y eso mayoritariamente creo que está en el caso peruano. ¿Eso ha sido un escudo hacia el avance progresista en el país? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que el Perú también no solamente tiene el escudo de sus valores, sino el antídoto de los izquierdistas. Porque cada vez que la izquierda progresista ha tenido oportunidad de hacer algo en el Perú, ha sido realmente catastrófica. O sea, la revolución militar fue catastrófica, Sendero Luminoso fue catastrófico. O sea, fueron realmente abusivos, realmente nocivos, realmente malos. Y yo creo que el pueblo peruano está vacunado contra esa izquierda. A ver, estamos con el historiador, excongresista Fernán Altuve, autor de Los Conservadores y ampliamente conocido en medios de comunicación como analista político, por supuesto. Pero ¿no es el Perú, y sobre todo el Ande peruano, socialista? Porque eso es lo que te dicen pues, muchos, ¿no? Pero el peruano, en el fondo, la naturaleza, desde el Imperio Incaico y más atrás, es una naturaleza de socialismo, no, socialismo andino incluso. Ahí están confundiendo las cosas para llevar agua a su molino. El Perú tiene dos visiones, eso es cierto. Hay dos, los peruanos, en términos generales, tienen dos concepciones en el norte y en el sur. Sí, el norte del Perú y el sur del Perú son dos países desde el punto de vista social. Paréntesis, solamente paréntesis. Incluso la línea que dividía el Estado norperuano del Estado surperuano es la misma línea que divide las votaciones siempre. Exactamente. ¿Verdad? Es como un calco de... Además, han sido dos estados, aunque fuera 3 años, han existido como dos estados separados. Santa Cruz se dio cuenta de algo, ¿no? De algo se dio cuenta. Ojo, venía ya de la audiencia del Cusco, porque el Cusco fue audiencia separada de Lima desde 1787. O sea, ya existía una visión. ¿Y en qué está dada? No es en que una sea socialista, no. El sur es más asociativo. ¿Comunitario? Comunitario, colectivo. Es decir, la gente en el sur del Perú, en cualquier parte del sur, soluciona sus problemas de una manera colectiva. Es decir, conversada. Es mucho más comunitaria las decisiones, el planteamiento y la visión de las cosas. ¿Propio de qué? De una geografía llena de vallecitos, donde todos se necesitan unos a otros para enfrentar los problemas del valle, de que se desbordó el río y todo lo demás. Todos se necesitan más. Entonces la estructura geográfica crea una forma de trabajo o de interrelación social. El norte del Perú, no digo que no haya sierra o que no haya selva, pero mayoritariamente está determinado por la geografía de los ríos, ¿no es cierto? Que los ríos son oasis dentro del desierto. Los hombres del desierto son individualistas, hacen sus cosas solos, trabajan sus cosas solos. ¿Y por qué? Porque hay falta de gente. Entonces van acostumbrándose a hacer sus cosas de manera individual. Eso es verdad. O de una manera muy pequeña, con una ayuda muy pequeña. Entonces esas dos personalidades existen en el Perú. El que le da respuesta social, respuesta política a la realidad social, va a ser más adaptado o mejor recibido. Entonces, todos los sectores liberales en el norte funcionan muy bien y en el sur funcionan muy mal. Porque el liberalismo ideológico te dice, oye, en sentido general, ¿no? La responsabilidad individual, la empresa y todo lo demás. ¿Estamos hablando de dos países entonces? Okay. Pero España tiene Cataluña y tiene Castilla, y Francia tiene el norte y el sur, y los bávaros no son iguales a los prusianos. Todos los países tienen sus diferencias. Estados Unidos, norte y sur eran dos países. O sea, son dos formas de enfrentar la realidad a partir de la geografía. Es la geografía la que manda. Entonces, mientras los sectores políticos de la derecha peruana le quieran imponer al sur una solución política que no pasa por los métodos asociativos, van a fracasar. Y siempre van a haber votaciones como las que estamos sufriendo. Pero por supuesto, porque el sur se siente agredido por un norte que le dice, mira, tu asociacionismo es comunismo. ¿Quién tiene la culpa? Quien no se da cuenta del mensaje del sur. El que recoja ese mensaje y diga, todo el progreso,
la riqueza, la abundancia que el Norperú ha logrado durante estos 30 años, se pueden reproducir en el sur, pero con otro método. Por ejemplo, hay cientos de formas. En Alemania, por ejemplo, hay economía social de mercado, pero en algunos sectores hay cooperativas, funcionan cooperativas de crédito. O sea, es mercado, pero con asociaciones. o sea, ¿me quiere decir usted que la idiosincrasia, además de la geografía, la idiosincrasia natural, por ejemplo, al hombre andino no le gusta que Lima le venga a poner ideología de género, ¿verdad? ¡O menos! Que le meta... Y no es gente comunista, es gente que tiene sus emprendimientos personales, Hay familiares. que ver, Puno es el territorio más comercial del Perú. Capitalista, por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera, pero es un capitalismo asociacionista, no es un capitalismo no es un anarcocapitalismo individualista. Entonces, eso todavía no lo entienden. Y entonces hay esa actitud magisterial de Lima de querer decirle al sur cómo, con qué método llega a la prosperidad. Y eso genera rechazo. Y yo lo entiendo. ¿Siempre ha sido Lima así? ¿Desde la colonia? ¿Desde el virreinato fue Lima así o no? O sea, se ha vuelto peor Lima. Ha empeorado porque el peso de Lima ha crecido. O sea, Lima, cuando el Perú se independiza, representaba entre el 20%, 25% de las decisiones económicas, políticas y sociales del Perú. Por eso es que Arequipa durante el siglo XIX fuera tan reacia y se rebelaba permanentemente y confrontaba. Pero hoy día Lima es el 80% de las decisiones del Perú. Entonces, esta megalópolis política, económica y social que es Lima ha desequilibrado el orden. Y entonces hay mucha gente que ya ni siquiera, de manera no reflexiva, rechaza lo que viene del centralismo de Lima, ¿no? Tengo muchas preguntas que hacer, no me queda mucho tiempo para seguir conversando con el doctor Fernán Altuve, así que le voy a hacer voy a tener que volver a la coyuntura nacional, porque quiero hacerle algunas preguntas sobre todo por el tema de Trump y USAID, que tanto berrinche ha causado. A veces usted cómo han saltado los medios progresistas. Es que no les gusta que le quiten la plata, pues es obvio. Pero ¿qué ha pasado? A ver, cuénteme usted qué cosas lo que ha ocurrido. Primero ahí. eso es una suspensión. No 90 días. Y yo creo que están haciendo una evaluación para ver cómo se está destinando el dinero de los norteamericanos, sobre qué proyectos se están utilizando. Si son verdaderamente proyectos humanitarios o asistenciales o son proyectos ideológicos. Entonces yo creo que por eso han saltado los que están en la nómina ideológica. Doctor, pero a ver, en términos, no sé si morales, pero en términos de correcto o no correcto, ¿debe un medio de comunicación recibir, sea del lugar, sea de la China, Estados Unidos, de que sea, dinero cuando hay cuestiones políticas de por medio o incluso ideológicas de por medio? Bueno, yo tenía entendido de que eso no lo debían hacer porque en los años 90 metieron presos a dueños de medios de comunicación por haber hecho eso. Pero ahora resulta que parece que sí se acepta. O sea, la plata del Servicio de Inteligencia Nacional para la política nacional es mala. La plata de los servicios políticos extranjeros para hacer política en el Perú es buena. ¿Qué cosa es eso? O nos ponemos de acuerdo, la plata de los estados es mala en la política o es buena, pero no vamos a poner, si es del Estado peruano es mala y si es del Estado extranjero... Si me conviene sí, si no me conviene. Bueno, pues vamos. O sea, a mis amigos les conviene sí y luego no. Si me financian es buena, si no me financian es mala. No, así no puede ser. Pero ha habido un berrinche, a ver, no quiero decir nombres, pero se me viene a la mente alguna periodista con... Bueno, en fin, ha sido varios el berrinche. A ver, quiero preguntarle además también por la chamba que está haciendo usted, doctor Fernán Altuve, en Avanza País. Hace poco ha dado un diálogo sobre por qué defendemos la Constitución y la democracia. ¿Está usted avanzando militantemente en Avanza País o simplemente lo hace porque es necesario tocar esos temas? No, lo que pasa es que hay un proyecto de formación dentro del partido, que además es parte de los compromisos que tienen los partidos de acuerdo a la ley, y nos piden a militantes, yo no soy dirigente, a algunos dirigentes, etcétera, que ayudemos dando charlas para formar en determinados temas que
uno sabe un poco más que los otros. Y entonces ese es el sentido de las exposiciones que se hacen ahí. No en relación a esto, o quizás sí. Ayer vio la entrevista de Antauro Humala con Philly Butters. No, incluso me habían invitado para que fuera a saludarlo, pero no. Se han agarrado ahí. Son dos gallos, pues, ¿no? Bueno. Y Antauro le ha dicho, cuando quieras nos paramos en una esquina tú y en la otra esquina tú para ver a quién saluda más la gente. Ah, o sea, con reto y todo. Bueno. Vamos a estar expectantes a eso. Obvio, claro, se verá. Doctor, para terminar, Dina Boluarte, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo ya estoy cansado. Ha dicho que no hay corrupción en su gobierno. ¿Quién le cree a ella? Se ha escondido una operación a los cornetes. A ver, por favor. La señora que salga y diga, miren, la verdad, yo me operé, me hice una cirugía plástica, no lo debía hacer, fue un error, me equivoqué, se acabó el asunto. Es un asunto menor si se dice la verdad. Pero cuando empiezo a decir que me he escondido para hacerme una operación porque tengo sinusitis. ¿Quién se esconde para una operación que tiene sinusitis? Y cuando sale insultando al señor Otárola porque reveló que se ha hecho una operación de sinusitis, le dice traidor, miserable, cobarde. No, pues ella quiso ocultar. Si la señora oculta una operación a los cornetes, según dice, ¿qué no estará ocultando? Además, todos vemos que el ministerio donde ella estuvo, con los funcionarios que estuvieron con ella, es un nido de corrupción. El MIDIS es un nido de corrupción, y la corrupción más despreciable de todas, porque es corrupción contra los niños de este país, contra las futuras generaciones. La señora Boluarte está construyendo su propia desgracia cuando salga de presidenta. Esa es la verdad. Y después que ella no se queje, porque toda esta valentonería y este ataque y todo esto, que se mire en el espejo de los otros presidentes. Yo no celebro ni disfruto ver la desgracia de Alejandro Toledo. Pero recuerden, busquen, hoy día ya hay video. Vean cómo era Alejandro Toledo en el poder, cómo hablaba del fujimorismo, de los corruptos y todo lo demás. Y ahora él, ¿dónde está? No hay que escupir al cielo. Bien. Bueno, doctor, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Muy amable. No sé si se han sentido bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bonito el set. Bueno, ya lo invitaré en breve porque me gustaría un día invitarlo para hablar de historia del Perú. Hay varias cosas que yo quiero preguntarle por detalle, sobre todo la historia republicana que tan bien conoce usted. Encantado, con mucho gusto. Bien, muchas gracias. Ha sido don Fernán Altuve con nosotros aquí en Hora Punta en Betel Radio 100.1 FM. Vamos